Me encuentro en posición anatómica y voy a presentar algunos movimientos de las articulaciones y voy a empezar con la articulación de la columna cervical. Para eso me voy a acercar un poco. Bueno, en la articulación de la columna cervical tenemos algunos movimientos. Uno de esos es el de la flexión y extensión, y también tenemos movimiento de la hiperextensión. Esto se encuentra en el eje transversal y en el plano sagital. También tenemos movimiento de la abducción y aducción, que se encuentran dentro del eje sagital, plano coronal. También tenemos el movimiento de la rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda, que esto se da en el eje longitudinal, plano transversal. Y también tenemos el movimiento de la circunducción, que se da dentro de los ejes transversal y sagital y plano sagital y coronal. Ahora mostraré los movimientos de la articulación del hombro. Entre ellos está el movimiento de flexión, este da 90 grados y a 180 grados, y también el movimiento de extensión. Esto se da durante el eje transversal y plano sagital. Y también está el movimiento de hiperextensión, que se da entre los mismos ejes, eje transversal y plano sagital. Tenemos el movimiento de abducción a 90 grados y a 180 grados. Tenemos movimiento de aducción y aducción a 50 grados. Estos movimientos se dan dentro del eje sagital y plano coronal. Y también tenemos el movimiento de circunducción, que nos permite mover el hombro de esta manera, que se da dentro del eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Y durante todo esto el hombro está en constante rotación. Ahora mismo no lo podemos ver, pero el hombro está en rotación también, que se da dentro del eje longitudinal y plano transversal. Vemos al movimiento de la articulación del codo. Este solo tiene dos movimientos, que es flexión y extensión. Voy a mover un poco para que tenga una vista lateral derecha. Flexión y extensión. Se da esto dentro del eje transversal y el plano sagital. Y ahora les voy a mostrar los movimientos que hay en la articulación radiocubital, y para eso voy a acercarme un poco para que puedan ver. En este existen algunos movimientos, entre ellos está la rotación interna o supinación, que es de esta manera. Esto se da durante el eje longitudinal y plano transversal. Y también está el movimiento de la rotación externa o pronación, así. Eso sucederá durante el eje transversal y el plano sagital. Y aprovechando que estamos en esta posición, voy a mostrar los movimientos en la articulación del carpo metacarpiana del pulgar. Entonces voy a acercarme aún más para que pueda ver. Tenemos el movimiento de flexión y extensión. Se da dentro del eje transversal y plano sagital. También tenemos el movimiento de abducción y aducción, y esto se da dentro del eje sagital y coronal. El movimiento de circunducción, que se da en los ejes transversal y sagital y plano sagital y coronal. Esos son los movimientos de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Ahora voy a proseguir con los movimientos de la articulación metacarpofalangia de los dedos. Entonces, voy a seguir en posición anatómica. Tenemos el movimiento de flexión y extensión. Voy a ponerlo aquí para que puedan ver mejor. Flexión y extensión, sea en el eje transversal y plano sagital. También tenemos el movimiento de
abducción, abducción y aducción, que se da dentro del eje sagital y plano coronal. Tenemos movimiento de hiperextensión, que es este, hiperextensión, que se da dentro del eje transversal y sagital. Y también tenemos el movimiento de circunducción, como pueden ver. Y esto se da durante el eje transversal y sagital y el plano sagital y coronal. Ahora, aprovechando que estamos aquí, voy a mostrar los movimientos de la articulación interfalángica. Entre ellos está, es un poco más difícil, pero está la flexión y extensión. Lo voy a hacer aquí con movimiento de flexión, extensión, eje transversal, plano sagital. Y también existe la abducción y aducción, pero ese es el movimiento de las interfalángicas en conjunto. ¿Okay? Abducción, aducción, se da dentro del eje sagital, plano coronal. Ahora veremos los movimientos de la columna dorsolumbar. Entre ellas tenemos el de flexión y extensión, y también está el movimiento de hiperextensión. Voy a poner en una vista lateral, así pueden ver de la mejor manera. Flexión, extensión, hiperextensión. Esto se da ante el eje transversal y plano sagital. También tenemos el movimiento de abducción y aducción. Se da el eje sagital y plano coronal. Y también tenemos el movimiento de rotación, que se da ante el eje longitudinal y plano transversal. También tenemos movimientos de la articulación de la cadera. Tenemos el movimiento de flexión y extensión, y también tenemos movimiento de hiperextensión. Esto se da en el eje transversal y plano sagital. También tenemos el movimiento de abducción y aducción. Se da en el eje sagital y plano coronal. Y también podemos hacer el movimiento de circunducción. Se da en el eje transversal y sagital, y plano sagital y coronal. La articulación de la rodilla tiene dos movimientos que voy a mover un poco para que podamos observarlo mejor. Tiene el movimiento de flexión y extensión. Un poco más. Flexión y extensión. Estos dos movimientos tienen la articulación de la rodilla. Estos se dan en el eje transversal y en el plano sagital. Y en el tobillo tenemos algunos movimientos. Tenemos movimiento de la flexión plantar, así, y también el movimiento de la dorsiflexión. Tenemos también movimiento de abducción y aducción, y movimiento de aversión e inversión. También quiero mostrar otro movimiento. Este es de presión de precisión o posición terminal, donde el primer dedo junto con otro se juntan. Esto es un movimiento de posición subterminal. Normalmente se utiliza para poder tomar algún objeto, como ver en esta situación, un crayón. Ahora vamos a observar cómo desde la posición anatómica puedo sentarme o puedo tomar asiento. Lo puedo hacer solamente
flexionando mis rodillas sin ningún movimiento de la cadera. Pero para mayor comodidad podría hacer este movimiento de mi cadera, que sería abducción y flexión de rodilla.